No sé cómo han hecho y si han logrado acompañar todos los textos. Terminaron de leer el que les coloqué como insumo número 5, si no estoy mal, el texto de PDF, donde estaban las vías del conocimiento de Dios y algún otro complemento para nuestras aulas. Eso es importante porque así vamos acompañando de una mejor manera todo lo que vamos a ir viendo el día de hoy y nuestro próximo encuentro el viernes. Bueno, a ver, yo les quiero compartir por aquí algo y a partir de aquí comenzamos. Voy a compartir mi pantalla. Todos la están viendo, creo. ¿Sí? Listo. Perfecto. Bueno, entonces vamos a ver aquí. Esto con respecto a una pregunta que me hicieron la otra vez. A ver, esto sí se me va para acá. A ver. Ya. Todos ven bien ahí. Sí. Bueno, una pregunta que me hicieron la otra vez sobre el cisma. Entonces yo quería hacer algunas distinciones acá. Yo quedé con un cierto escrúpulo, digámoslo, en el sentido pedagógico de que quizás no había quedado muy claro. Y quise retomar aquí unas consideraciones de San Agustín y de San Anselmo al respecto. Entonces lo comparto aquí con ustedes rápidamente. ¿Listo? ¿Me escuchan bien, no? Sí. Listo, perfecto. Bueno, entonces dice, el cisma significa separación, división. Es, en el lenguaje de la teología del derecho canónico, la ruptura de la unidad y unión eclesiásticas. Yo les di uno solo de los ejemplos, o no, hablamos de varios. Inclusive me preguntaron sobre las iglesias ortodoxas y la validez de los sacramentos. Mm, Hay alrededor de unas 15 iglesias ortodoxas que se unifican bajo el patriarcado, digamos así, de la iglesia ortodoxa rusa. Y hay otro tipo de denominaciones que han ido naciendo y se han ido configurando, por ejemplo, la iglesia ortodoxa de Kiev y otras más. Bueno, con respecto hay que tener en cuenta lo siguiente. Si nosotros hablamos de los anglicanos, por ejemplo, que es la iglesia de Inglaterra, que se separa del Papa en el siglo XVI, donde el rey se proclama la suprema autoridad. En un principio es un cisma, pero vamos a ver aquí unos detalles que son de una filigrana muy especial y que hay que tenerlas en cuenta para saber cómo todo en nuestra iglesia es unidad. Cuando yo digo papa, el papa no es eh, un accidente más, no es una consecuencia aleatoria dentro de la historia de la iglesia que surgió y ahora está ahí, incluido en el paquete Iglesia Católica. No, cuando hablamos del papado, está unido de una manera intrínseca a todo lo que es el alma y la vitalidad de ese cuerpo místico de Cristo que es la iglesia. Entonces, es la ruptura de la unidad. Vamos a Inglaterra. ¿Qué hizo Inglaterra entonces? Se separó de Roma. Ahora, nosotros no le vamos a hacer caso ni más, no le vamos a prestar obediencia al Papa o la Iglesia romana, como ellos dicen, al obispo de Roma, sino que la autoridad va a ser yo. Algo semejante hicieron las demás iglesias ortodoxas en diferentes momentos y circunstancias históricas. No, aquí la autoridad soy yo. Y empezaron a surgir diferentes patriarcados y pontífices, digámoslo así, paralelos al Papa, a nuestro Papa, al pontífice de la Iglesia Católica. Ya sea el acto por el cual, continúa ahí el texto que les coloqué, por el cual uno de los fieles corta los vínculos que le unen a la organización social de la Iglesia. Estamos hablando de la estructura. El Papa cortó, cisma. Y que le hace miembro del cuerpo místico de Cristo. Entonces miren ya cómo implícitamente en este texto está, si yo hago parte de un cisma, ¿cuál es mi vinculación dentro de ese cuerpo místico de Cristo? En mi cuerpo físico, es la imagen que da San Pablo, mi cuerpo físico, aquí yo estoy, o yo estoy acá, o yo estoy acá, ¿cierto? Cuerpo místico de Cristo. Estoy aquí o aquí o aquí. Soy uno de los órganos, de los miembros del cuerpo.
Ahora, si esta cabeza, ¿cierto? Tiene una representación, un vicario en la tierra, que es el Papa. Si yo corto relación, si este dedo, imagínense, este dedo dice, no, yo ya no le voy a hacer caso al cerebro, por decir algo, va a estar en graves problemas. Graves no, gravísimos problemas. Entonces miren las consecuencias que trae el cisma, esa separación de la Iglesia de Roma. Bueno, corta los vínculos que le unen a la organización social de la Iglesia y que le hacen miembro del cuerpo místico de Cristo, o el estado de disociación o separación que resulta de dicho acto. ¿Está bien? O sea, el cismático, el cisma, la acción o lo que surge a partir de esa separación. Surge a partir de esa separación un cisma. Y el cisma también es el acto de separarse. Ahora, aquí viene la filigrana. Comentarios de San Anselmo y de San Agustín. Este primer test de San Jerónimo, perdón, y de San Agustín. La diferencia, la membrana tan sutil que hay entre herejía y cisma. En el cisma yo discuto la autoridad y la estructura organizacional de la Iglesia Católica. En la herejía yo ataco directamente el dogma. Pero ¿hasta qué punto el dogma no está unido a la autoridad de la Iglesia? ¿Quién define los dogmas en la Iglesia? La autoridad de la Iglesia, el Papa. Entonces, ¿qué pasó con todos aquellos que se fueron separando de la Iglesia y ahora no tienen una autoridad infalible que les dice esto es iluminado por la fe y es palabra de Dios, es dogma, es una verdad fundamentada en la Escritura? Miren lo complicado que hay ahí y la unión que hay entre herejía y cisma. Dice entonces San Jerónimo, hay esta diferencia, que la herejía pervierte el dogma, ataca el dogma, la doctrina de la Iglesia, mientras que el cisma, por la rebelión contra el obispo, separa de la Iglesia. Y aquí no es solamente el obispo de una región, sino del Papa. Sin embargo, oído esto lo dice San Jerónimo, no hay cisma que no invente una herejía para justificar su alejamiento de la Iglesia. Entonces, si ven cómo herejía con cisma están tan unidos y el uno lleva al otro, porque el hombre tiene que justificar por la razón sus actos. Hasta ahí entendido, ¿cierto? San Agustín, por otro lado, va a decir, mediante las falsas doctrinas referentes a Dios, los heréticos hieren la fe. Mediante inicuas disensiones, rompimientos, los cismáticos se apartan de la caridad fraterna, aunque creen lo que nosotros creemos. Hasta cierto punto, ¿no? Porque ya nos dice aquí San Jerónimo que en algún momento empiezan a justificar esa separación de Roma. ¿Qué tipo de evolución, de explicitación, de luces nuevas pueden llegar a esas iglesias que son cismáticas y están separadas de aquel que es el vicario de Cristo en la tierra? Es muy complicado. Continúa entonces. Pero como San Jerónimo observa práctica e históricamente herejía y cisma casi siempre van de la mano. El cisma, hoy esto es muy importante, casi invariablemente a la negativa de la primacía papal. El cisma conduce casi invariablemente a la negativa de la primacía papal. O sea, es un rompimiento radical con aquel que es representante de Cristo. Ahí vienen todas las demás serie de consecuencias. Lo que ya está pasando, por ejemplo, en la iglesia cismática de Inglaterra, hasta qué punto ya no es herética hoy en día. Y se apunta también hasta qué punto esas otras iglesias ortodoxas no son también heréticas. Entonces ahí el problema de conciencia que puede surgir a un fiel si acudir o no a recibir los sacramentos en esas iglesias. Hasta qué punto son válidos y son lícitos. Entonces un asunto muy, muy complejo. Yo diría lo siguiente. Si yo estoy en medio de un lugar donde no hay iglesia católica y hay templos ortodoxos, cismáticos, yo, Camilo Gálvez, prefiero hacer comunión espiritual a ir a comulgar en una iglesia de esas. O sea, ¿con qué cara le voy a llegar yo a Jesús si es que Jesús está ahí presente? No voy a discutir que en todos los lugares o en todas las iglesias no esté presente Jesús en la Eucaristía. ¿Con qué cara le voy a llegar yo ahí a Jesús sabiendo que esos que están ahí celebrando la Eucaristía, que es una celebración de caridad, de perdón, han roto con la autoridad del Papa, que es aquel que unifica la iglesia y la dirige como el buen pastor y como padre de familia? Esto para dejar claro el asunto del cisma.
Por eso vinieron muchas discusiones a partir del Concilio Vaticano II, cuando se levantó la excomunión a las iglesias ortodoxas. Lo que algunos quieren hacer hoy en día con los luteranos. Por ahí sonó la noticia. ¿Qué pasó entonces? La excomunión me saca a mí de la iglesia. ¿Qué pasó con los que salieron antes de la iglesia entonces? ¿Qué pasó con esas doctrinas que enseñaban y contrariaban la doctrina de la iglesia? Es muy complejo. Esto para que lo tengamos en cuenta. ¿Listo? ¿Es eso entendido? Porque ahí cierro ese tema. No tiene mucho que ver con lo que estábamos hablando, pero me quedó la cosa en la cabeza y por eso quise aclararles. ¿Está claro ahí? Manitos, por favor. Manitos. Sí, perfecto. Está bien. Bueno, esto que tengo aquí en pantalla lo habíamos visto ya, nuestra clase pasada. ¿Sí? Sí, para que veamos que el Papa es vicario de Cristo y no es un adorno en la iglesia. No es una opción más. O sea, yo puedo creer en Dios, creer en la Escritura y creer o no creer en el Papa. Sí, no, es que está ahí y fue instituido por quién. Esa autoridad eclesiástica máxima fue instituida por nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Bueno, entonces, a ver, vimos las 4 razones por las cuales los hombres son inducidos a tener muchos dioses. Porque creo en Dios, no en los dioses, creo en Dios, es nuestro artículo. La primera es la flaqueza del entendimiento, lo que en latín podríamos llamar de imbecilitis. Imbécil. Imbécil es aquel que tiene debilidad del entendimiento, un término filosófico inclusive. Porque el hombre de flaco entendimiento es incapaz de elevarse por encima de los seres corporales. Entonces las criaturas están puestas para mí, están puestas en este universo creado para que me sirvan de camino para ver a Dios. Son un reflejo de Dios. Incapaces de elevarse por encima de los seres corporales, no creyeron que hubiese algo más allá de la naturaleza de los cuerpos sensibles. Se quedaron a mitad de camino. En segundo lugar, el primero es un problema de entendimiento humano. ¿Sí? Falta de inteligencia. O sea, el que no cree en Dios o que el que cree en varios dioses, el problema está aquí también. En segundo lugar, proviene de la adulación de los hombres. Eso de echarle incienso al otro, ¿no? Adular. En efecto, algunos queriendo adular a los poderosos y a los reyes, a ellos les tributaron el honor debido a Dios, obedeciéndoles y sujetándoseles, y por eso a algunos ya muertos les hicieron dioses, los hicieron dioses, y a otros aún en vida los declararon dioses. La tercera causa proviene del afecto carnal a hijos y consanguíneos. Entonces está muy unido al punto anterior. En efecto, algunos por el excesivo, desordenado, desproporcionado amor a los suyos les hacían estatuas después de muertos, y de esto se siguió que a esas estatuas les rendieran culto divino, alguna adoración inclusive que tenían a los muertos los pueblos indígenas aquí en América. Cuarto lugar, por la malicia del demonio, del diablo. Pues este desde el principio quiso igualarse a Dios, por lo cual dijo, palabras de Isaías, pondré mi sede hacia el Aquilón, escalaré los cielos y seré semejante al Altísimo. Acuérdense que Aquilón es el norte de, ¿no? Eso nos lo aclaró muy bien Don Hugo, que buscó el significado. Aquilón es colocarme por encima, ¿sí? Inclusive cuando vamos a leer el texto donde a ver si alguien me recuerda el texto del Pentateuco, donde Dios le detalla a Moisés cómo debe de construir el tabernáculo. Ahí se habla mucho de Aquilón en algunas, inclusive Dios le dice, al Aquilón coloca tal cosa, al Aquilón coloca tal otra, al norte, refiriéndose siempre al norte, pero las traducciones más antiguas, las más nuevas, dicen simplemente el norte, lo ubican así como un lugar geográfico. Esos son entonces los 4 puntos que habíamos visto prácticamente en nuestro encuentro anterior. Aquí una realidad muy puntual al respecto de este artículo. Creador del cielo y de la tierra, así fueron hechos, es claro que no siempre existieron, por lo cual se dice en el Salmo 148, Dios mandó y ellas fueron creadas. Dixit et facta sunt, ¿no? Dijo y se hicieron las cosas. Bueno, a manera de repaso. Entonces quedamos por aquí. Hablamos de los falsos dioses, inclusive se los coloqué en el chat, un texto de Pablo a los Corintios.
Pero si lo que inmolan los gentiles lo inmolan a los demonios y no a Dios. Dice más adelante Santo Tomás, y ciertamente, si no de palabra o con la boca, con sus hechos demuestran que creen en muchos dioses. Entonces algunos que de cabeza pueden hasta tener claro que es un solo Dios, pero con sus actos, ¿no? En el mundo moderno, ¿cuántas veces no vemos eso hecho una realidad? A veces nosotros cuántas veces no nos desviamos y nos colocamos en el lugar de estos idólatras. Proclamamos esta verdad, pero terminamos adorando varios dioses, el dinero, la fama, el prestigio, etc. Bueno, más adelante yo marqué por aquí algunas cositas más importantes. Todos aquellos que se entregan, oído, esto es una manera de negar este primer artículo de fe con la práctica, con los actos. Porque no es solo negar la doctrina con un raciocinio, con un discurso intelectual, sino ir más allá y con los actos. También todos aquellos que se entregan a la adivinación y a los sortilegios creen que los demonios son dioses, puesto que piden a los demonios lo que solo Dios puede dar: prosperidad, dinero, amor, etc. A saber, la revelación de alguna cosa oculta o el conocimiento de las cosas futuras, la sanación, dejar ciertos vicios. Y lo peor es que va allá y el demonio le quita el vicio de la gula, deja de ser alcohólico. Que el alcohol, el problema del alcohol está ligado a un problema de esa pasión desenfrenada, ¿cierto? Del gusto, del sentido. Un uso desordenado del gusto, eso es gula. ¿Gula por qué? Por el líquido, por el alcohol. Y vaya donde el brujo, la bruja, el quiromante, lo que sea, que le lee el chocolate, le da no sé qué agua y qué remojo de quién sabe qué hierba por ahí. La persona se curó, ya no toma más alcohol, pero el corazón se lo entregó al demonio. Entonces ya no frecuenta los sacramentos, ya no va a la misa, mucho menos. En fin, empieza a colocar su corazón en otras cosas. En consecuencia, esto es importantísimo con lo que respecta a esta primera parte de nuestro curso. En consecuencia, lo primero que se debe creer es que Dios es tan solo uno, no hay más. La diferencia entre monoteísmo y politeísmo, de muchos, ¿no? Politeísmo a monoteísmo. Bueno, esto no, yo voy a ir saltando cositas porque tenemos que llegar hasta nuestro segundo artículo el día de hoy. Aquí entonces algunos errores. 3 errores vamos a tener aquí claros. Este primer error, que históricamente nosotros podemos ubicarlo, debe haber nacido a mediados del siglo III. El propio San Agustín fue maniqueo, perteneció a esta secta de los maniqueos. Ellos eran promotores de la teoría del dualismo. Existen dos grandes divinidades o fuerzas en la naturaleza: el bien y el mal. Y estos maniqueos empezaron a transformarse a lo largo de la historia y aparecen en la Francia del siglo XIII. Aparecen bajo la denominación de albigenses y de cátaros. Termina siendo un reencauche, una renovación, una nueva versión de estos maniqueos. Y para ellos todo lo que es material y físico es abominable y es malo, ¿no? Inclusive los cátaros llegaban a suicidarse porque para ellos era la plenitud, acabar con el cuerpo, porque el cuerpo es un impedimento para la práctica de la virtud. Entonces para ellos era solamente lo espiritual. Ustedes ven que es un desequilibrio dentro de la visión del mundo, porque el hombre fue hecho a imagen y semejanza. No solamente el alma, el hombre, ¿no? Y el hombre es cuerpo y alma, o sea, espíritu y materia. Un espíritu encarnado o una carne espiritualizada, como lo llega a decir en algún momento en un texto Juan Pablo II de una manera muy bonita. Aquí los maniqueos no, todo lo que es físico y material hay que cortar con él. Uno de los errores trae como consecuencia el no creer en un solo Dios verdadero. Aquí por lo menos hay dos. En un primer momento, porque terminan siendo más. Aquí se justifican muchas otras cosas. San Agustín, ¿qué va a decir entonces al respecto de estos maniqueos? Y muchas filosofías de hoy en día, la nueva era que habla de una serie de meditaciones trascendentales, de una cosa así, que uno se aleja de tal manera del mundo material, que se abstrae en lo espiritual y se une a Dios. En el fondo, tiene algo de esto. Porque algo de Buda, algo de filosofías orientales revolvieron
los maniqueos para terminar de consolidar su filosofía. Dice San Agustín: si alguien entra a la casa de un artesano y allí encuentra instrumentos con los que tropieza y que lo hieren, y por ello juzgare que dicho artesano es malo por tener esos instrumentos, sería un stulto, algo a la línea de imbecilitis, imbécil, ¿no? Corto de inteligencia, tonto, pues el artesano los tiene para su trabajo. Es lo mismo, la naturaleza está ahí. Asimismo, es estulto decir que las criaturas son malas por ser nocivas en algo, pues lo que es nocivo para el uno es útil para el otro. Entonces despreciaron totalmente las criaturas, porque las criaturas somos nosotros somos criaturas también, somos limitados. Entonces por el hecho de ser limitados materialmente, estamos de lado según esta mentalidad. ¿Está bien? Y dice el Génesis: de todas las cosas visibles e invisibles. Eso es contrario obviamente a la fe, este pensamiento que tienen los maniqueos. ¿Por qué? Porque Dios se glorió y quedó contento cuando veía toda la creación. Y Él es creador de todas las cosas visibles e invisibles. Dice en Génesis: en el principio creó Dios el cielo y la tierra. Y Juan dice: todas las cosas son hechas por Él, todas, no solo las visibles o las invisibles, todas. El segundo error es de los que afirman que el mundo es eterno. Entonces ya habíamos visto eso cuando estábamos comentando al respecto de las 5 vías del conocimiento de Dios, ¿cierto? Causa, efecto. Dice Pedro: desde que murieron los padres, todo sigue como al principio de la criatura. Segundo error entonces es los que afirman que el mundo es eterno. Y eso se escucha mucho hoy en día, algunas teorías evolucionistas, etcétera, incluso entre algunas ciencias, propiamente las más ligadas a todo lo que tiene que ver con ejercicios experimentales, ¿no? Física, química, etcétera. Bueno, ese es el segundo. El tercer error es de los que afirman que Dios hizo el mundo de una materia preexistente. O sea, en el fondo las cosas no fueron creadas. Es muy semejante al error anterior. O sea, no hubo un inicio. Y la materia termina siendo tan eterna como el mismo Dios. Porque ya la materia es preexistente. O sea, existió desde siempre con Dios. Esos serían esos 3 errores, ¿no? Materia eterna, materia preexistente y el dualismo del bien y del mal. Aquí acusado por Santo Tomás de Aquino porque estaba mucho más en boga del siglo XII lo que hoy en día. Pero no se crean, hoy en día aquel que se cataloga como gnóstico o algunos ateos inclusive caen en estos mismos errores. Porque ateísmo absoluto no existe. Siempre la persona se tiene que terminar agarrando por algo. Bueno, aquí las consecuencias de esos errores, las consecuencias que van a traer esos errores para el hombre. Yo me dispenso simplemente para que no nos alarguemos en esto, leo el texto de la sabiduría. Si seducidos por su belleza los tomaron por dioses, sepan cuánto les aventaja el Señor de todos ellos. Y si fue su poder y eficiencia lo que les dejó sobrecogidos, el sol como calienta, ¿no? El sol me produce beneficios, ayuda a que mi cosecha salga adelante, porque era un poco la mentalidad de los antiguos, ya, Dios. La lluvia, Aquilón, inclusive, ahorita que estábamos hablando de Aquilón, me acordé. Mitología romana, los vientos septentrionales que venidos del norte, para los romanos eran una divinidad. Y a esa divinidad le llamaban Aquilón. O sea, hace parte de la mitología romana en la antigüedad. O sea, un viento, Dios, Aquilón. Un pedazo de madera, Dios. Una planta que me da frutos, Dios, Dios. Piedra, Dios. Por lo cual, cuanto podamos entender y pensar es inferior a Dios mismo. Qué grande es Dios, excede nuestra ciencia. Aquí vuelve y aparece la fe por ahí, implícitamente. Porque para que esa ciencia llegue a su esplendor, necesita ¿qué? Que entre en conjugación, que se confabule con la ciencia, la fe. Le abre nuevos horizontes a la ciencia, la fe. Aquellas respuestas que no puede dar la ciencia, porque la ciencia es corta, aparece la fe y da la respuesta que satisface el corazón y el alma del hombre. Cuando el hombre tiene fe, claro. Bueno, hay otros errores, no vienen ahora al caso. Cuarto, este sí, me parece interesante que nos detengamos en él. En cuarto lugar, consecuencias, ¿no?, de esos errores.
de no tener a Dios como único. En cuarto lugar somos llevados a usar rectamente de las cosas creadas. En efecto, de las criaturas debemos usar para aquello que les fueron creadas, para lo que fueron creadas por Dios. Entonces, las criaturas son un medio, no son un fin. Y ahí entra el principio de San Ignacio de Loyola. San Ignacio de Loyola nos dice, explicita el principio del tanto cuanto, se llama. En los ejercicios ignacianos se toma en consideración este tema. ¿Cuál es el principio del tanto cuanto? Yo debo hacer uso de las criaturas tanto cuanto me llevan a Dios. Y debo rechazar las criaturas tanto cuanto me alejan de Dios. ¿Está bien? Acoger las criaturas tanto cuanto me acercan a Dios y alejarme de ellas tanto cuanto me aleja cada una de ellas de Dios. Porque las criaturas son un medio, tengo que saberlas utilizar. Ellas son indiferentes entre sí. ¿Está bien? Y dice el texto de Proverbios, el Señor ha hecho todas las cosas en atención a Él mismo. Las cosas creadas deben direccionarnos a Dios. El Señor tu Dios las hizo para el provecho de todas las gentes, pero no para finalidad. ¿Está bien? Otro que coloqué aquí. Todo ello nos lleva, en quinto lugar, al conocimiento de la dignidad humana. Entonces, adherir a esa idea de un solo Dios nos lleva a estas consecuencias, le ayuda a uno a organizarse como hombre. Lo contrario sería entonces quien no considera a Dios como uno solo y creador de todas las cosas, pues entonces sería lo contrario de esto. Oído, todo ello nos lleva en quinto lugar al conocimiento de la dignidad humana, porque cuando yo tengo conciencia de que fui hecho a imagen y semejanza, que mi hermano está hecho a imagen y semejanza de Dios, eso le da una dignidad al hombre increíble. En efecto, Dios todo lo hizo para el hombre, según se dice en el Salmo 8, todo lo pusiste bajo sus pies. Y entre todas las criaturas el hombre es, después de los ángeles, la más semejante a Dios, por lo cual dice Génesis, porque los ángeles son más semejantes a Dios porque son puro espíritu. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Pero miren qué interesante, lo vamos a ver en el artículo número 2 del credo, se encarnó y se hizo hombre. Al momento de la segunda persona de la Santísima Trinidad, encarnarse, nosotros ya miramos de una manera diferente a los ángeles. Antes de la encarnación, iban bien adelante. Ahora que Dios se hizo hombre, tiene carne humana y la cosa es diferente. Es bonito eso, porque la dignidad del hombre se eleva. Y con la gracia, ¡wow! Con la gracia de tal manera se eleva que el hombre puede quedar con una dignidad y una superioridad con respecto a los ángeles. Lo dice Pablo en sus cartas. Él salió a predicarle a potestades, tronos, dominaciones, querubines, serafines. O sea, de tal manera él se llenó de Dios que él le predicaba a los ángeles. O sea, habían cosas y hay cosas que Dios le revela a los hombres y no le revela a los ángeles. Eso es muy interesante. Entonces eso le da una superioridad al hombre. Que el hombre se eleva en dignidad cuando Dios decide introducirse en la historia y asumir carne humana. Esto es muy interesante. Y Génesis, típico, pues digamos que el texto prototípico más bien a este respecto, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. No idéntico, pero sí a imagen y semejanza. Bueno. Pues bien, terminamos aquí nuestro artículo. Miren esto, vamos en la página 21. Yo creo que vamos a coronar. Yo ahí pasando, corriendo, pero ustedes me dicen si paro un poquito, explico un poco más eso. Recuerden las preguntas, tratarlas de hacer bien centradas en este asunto, para que nos concentremos. Hasta ahí, manito. A ver, me dicen si entendieron o no. Los que van a ver el video después también en el tiempo y en otros lugares del espacio, también me dicen si sí o no. Listo, Mayenia, yo quiero que todos me digan si sí o no. Claudia, muy bien. Omaris, Nancy, Diana, Paulo, Sofía, Vicky, Andrés, Maribel, Ramón, Marta, María, María Cristina, Nelly, Yetsimar, María, muy bien. Hugo, creo que lo escuché por ahí, a Hugo también. ¿Quién más? ¿Quién falta? Me van a engañar, no me van a engañar. No veo a Juan Guillermo por ahí. Juan Guillermo no se ha conectado. ¿Qué pasó? Juan Guillermo va a ver después el video, me imagino.
No se ha conectado. Listo. Hasta ahí es que está clarísimo. Ahora terminamos con esto. Pues bien, o sea, terminamos ese primer artículo. Pues bien, Dios hizo al hombre para que domine todas las cosas que existen en la tierra y para que se sujete a Dios. Miren, cuando los problemas en la ecología, en la economía, etcétera, en todo el manejo que nosotros le damos a esto, que es el mundo visible, nosotros como administradores, imaginen el privilegio que Dios nos colocó a la naturaleza en las manos y le dijo, bueno, pónganla ustedes, sáquenle frutos. Somos el administrador que nuestro Señor habla en el Evangelio. Somos aquel a quien nuestro Señor suelta una huerta y suelta la huerta le da la semilla, le da el agua, le da conocimientos, le revela cómo es que tiene que manejar esa huerta. Por lo tanto, debemos dominar y someter las cosas, pero sujetarnos a Dios, obedecerlo y servirlo. Eso es muy interesante, sujetarnos, obedecerlo y servirlo. Y de esto pasaremos a la fruición de Dios. Fruición, degustar. Vamos a degustar a Dios. Que Él se digne concedérnoslo. Y ahí termina este primer artículo de Santo Tomás de Aquino. Nos encontramos con el segundo artículo del credo. Y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. No digo que va a pasar muy volando por aquí, pero vamos a ir rápido. Yo voy a ir aumentando la velocidad. Usted me hace señas aquí si estoy volando mucho. Ángela, Lini y Beatriz, listo. Tengo unos cursos también ahí en YouTube, en Facebook, creo que también los dejé, de Cristología. Entramos más en profundidad en este tema, porque imagínense, Cristo, centro de la teología, y le vamos a dedicar un artículo. Vamos volando. Entonces comienza en el numeral 31 Santo Tomás y nos dice, no solo le es necesario a los cristianos creer en un Dios único y en que Él es creador del cielo y de la tierra y de todas las cosas, sino que también les es necesario, creer que Dios es Padre y que Cristo es verdadero Hijo de Dios. Entonces ahí ya empieza a involucrar Santísima Trinidad. Padre, Hijo. En los dos primeros artículos ya se nos manifiestan dos personas divinas. ¿Está bien? Y ese Hijo de Dios, Cristo, es verdadero Hijo de Dios. Y aquí esto quiero que quede clarísimo. Voy a tratar de explicarlo con plastilina muy rápidamente. Se habla hoy muy comúnmente de una manera errada, bombardeada sería la palabra, muy bombardeado, fuertemente bombardeado, tanto por Juan Pablo II, pero mucho más especialmente por Benedicto XVI, en los textos de Jesús de Nazaret. No sé si los han leído, pero en PDF se consiguen fácilmente, se pueden comprar también. ¿Qué ha bombardeado de manera especial el pontificado en estos últimos 3 periodos? El hecho de que existe un Jesús histórico y un Cristo de la fe. O sea, en el fondo es tratar de separar aquel Jesús que nosotros concebimos como el Hijo de Dios, como aquel que hizo portentos, signos y milagros, aquel que caminó sobre las aguas, aquel que curó al ciego, al paralítico, que resucitó a aquel otro. No, eso de los milagros y esa visión medio, se lo voy a decir en estas palabras coloquialmente, medio fantásticas y de fábula al respecto de ese hombre llamado Jesús, ese es el Jesús o el Cristo de la fe. Es lo que llevaban en el corazón los primeros cristianos. Pero eso no era tan real. Lo más real es un Jesús histórico, ese hombre pobre, porque es que yo no sé por qué hay una especie de vicio de hablar de la pobreza como si fuera, en algunos espacios académicos es una tragedia horripilante y en los otros es un privilegio extraordinario. No, la pobreza termina siendo indiferente. El problema cuando yo soy pobre es si soy santo o no. Es el mismo problema de cuando yo soy rico, no es si tengo o no tengo plata. El problema mío es si soy santo o no. Aquí yo no voy a ser más santo por ser pobre y no voy a ser más santo por ser rico, no. Eso es un asunto accidental. Entonces ese Jesús que caminaba y se preocupaba por los pobres y que sufría y que veía en el hermano la enfermedad y una cosa así, y hasta muy buen predicador y muy bien formado en la escuela farisaica o cualquier escuela que le puedan atribuir hoy en día a algunos académicos, etc. Pero eso es un Cristo que sí vivió y sí existió y está ahí y aparece en el Evangelio, pero el Evangelio también adorna mucho ese Cristo histórico
y le pone esos datos así medio de fábula, medio de ficción. Entonces, separar a Jesús histórico del Cristo de la fe es uno de los grandes problemas de la teología moderna. Y eso es una especie de gnosticismo, de maniqueísmo, es una renovación de todo ese tipo de herejías que se presentaron ya durante 2000 años. No traen nada de nuevo, más bien es una nueva carátula que se coloca, ¿no? Eso no puede existir, es el mismo Jesús, aquel que resucitó. No, es que eso de la resurrección de Jesús, creo que a veces los había dicho aquí. Eso de la resurrección de Jesús, eso es más ligado a esa visión medio fantasiosa que tenían los primeros cristianos, pero que Él resucitó. No, eso no fue un hecho histórico. El Cristo de la fe resucitó, pero en el corazón de los cristianos. El Jesús histórico, no resucitó, no. Es que él murió y murió. Entonces, si ven el problema gravísimo de ese tipo de mentalidad, y es el problema cuando uno se mete en el mundo académico de la teología y pierde la fe, porque no puede disociar lo uno de lo otro. ¿Está entendido? Esto es importantísimo. Aquí nomás en este artículo es primordial que nos quede eso muy, pero muy claro. ¿Está bien? Otra cosa es que yo con respecto a Jesús vaya a tomar unos textos de, no sé, de Flavio Josefo, de Plinio el Joven, etcétera, de cualquier historiador, filósofo de los primeros tiempos. Obvio que ellos me van a dar unos datos a mí al respecto de Jesucristo, pero me van a dar unos datos que más antropológicos, históricos. No está ese condimento de la fe, obvio, si no eran creyentes, no eran cristianos. Yo de ahí puedo sacar algunos datos, obviamente incorporarlos en la visión integral de Jesús. Pero Jesús es la segunda persona de la Santísima Trinidad, encarnada, se hace hombre, no pierde la persona divina, no pierde la naturaleza divina y asume una naturaleza humana, pero no tiene persona humana. Ustedes y yo tenemos persona humana. Nuestro Señor Jesucristo no tiene persona humana, tiene persona divina. ¿Está bien? Hasta ahí. ¿Claro? ¿Sí? No escriban. Si quieren, activen el micrófono y dicen sí, claro. Quien tenga alguna objeción o alguna preguntita más sobre este punto, puede decirlo, no hay problema. Claro, ¿no? Camilo. Sí, ¿quién habla? Aló, aló. Alguien tenía una pregunta, a ver, cuéntenme. Ay, Dios mío. ¿Quién habla por ahí? ¿Felipe? Creo que es... Felipe tiene activado el micrófono. Diga, Felipe. Bueno, se perdió. ¿Me voy? Sí, aló. Ah, ya es que se me bloqueó el equipo, pero si me escuchan, bueno. Sí, sí. Y también vi por ahí otra herejía de un teólogo. Es que yo creo en mis adentros que Jesús, eso que María era virgen y todo eso eran mentiras y que él sí creía en sus adentros, que él sí era hijo de María y de José, pero que ahí había intervención divina. Y yo me puse a leer eso y me dio una risa y a la vez una rabia, porque es como tantas herejías modernas, tantas perversiones de la fe. Estulticias, ¿no? Como dice aquí Santo Tomás, imbecilities. Imbecilities. Porque es que el hombre puede terminar creyendo en cualquier cosa. Miren, es que miren el ejemplo del pueblo judío durante el Éxodo. Vieron, o sea, segurísimo, pues, que ver a Moisés ya imprimía una nota y un ambiente de respeto que uno dice, por Dios, no sé, una rueda de amigos ahí conversando en medio del desierto, se habían comido el maná, que por cierto, algunos historiadores dicen que el maná sabía a lo que uno más le gustaba. Eso era muy interesante. O sea, el maná no se convirtió pues en una cotidianidad que saturó a los judíos, ¿no? Sino que ellos en algún momento llegan y piden carne, porque estaban cansados, dice, cansados del maná. Bueno, en fin. Pero entonces ahí se habían comido ya el maná, estaban tomándose una agüita, no sé qué, y quién sabe qué cantimploras así hechas de
tripa de chivo o cualquier cosa, no sé. Se tomaron eso, estaban conversando, va por aquí, ve, ¿te acuerdas de aquella época? Estamos por allá en Egipto, tal, no sé qué, ¿te acuerdas lo que decía Ramsés II, el faraón de la época de Moisés? Estamos hablando más o menos de siglo XIV antes de Cristo. Y de un momento a otro, ven una sombra así, empieza a agrandar, y miran atrás y aparece un hombre, estatura alta, fuerte, porque era corpulento, barbas largas. Entonces imagina lo que era sentir a Moisés al lado. Luego los saluda, les pregunta cómo están. Bueno, ese hombre que cuidaba ese rebaño, que lo sacó de Egipto, lo llevó a la tierra prometida, escuchaba a Dios, veía a Dios, sentía a Dios. Bueno, vivían con él cotidianamente. Subió en algún momento al monte, o sea, un descuido de Moisés, y estos cogieron las cadenas, bueno, de estas no, pero las de oro, pues. Además que ellos se habían sacado el oro habían salido con varias joyas y utensilios finos del pueblo egipcio. Todo eso lo fundieron a aretas, no sé qué tal, todo eso. Fundieron y hicieron un becerro, o sea, hasta allá llegó la estupidez de ese pueblo, porque fue la estupidez. De ahí el castigo de ese pueblo. Ninguno de los que salió de la tierra de Egipto llegó a la tierra prometida. Ninguno. Ni siquiera Moisés. Increíble. Al que Dios mucho le da, mucho le pide. Y si eso sucedió con un pueblo como el judío en esa época, con un hombre como Moisés, ¿qué puede suceder hoy en día? Mire, para inventar estulticies es lo que sobra tiempo. Cada cosa que uno ve en las noticias, etcétera, pero bueno. Ahora bien, lo cual, ¿alguien más tenía alguna otra pregunta? ¿Algún comentario? ¿No? Camilo, Sí. ¿qué define entonces al humano como persona? Sí. ¿Qué es la persona del ser humano? ¿Qué define, no? ¿Sí? Exacto, sí. Ya. Bueno, el ser humano tiene personalidad y tiene carácter. El carácter se forja. O sea, el carácter es una característica. Carácter es una... escuchando. Ah, no se está escuchando. Perdón. ¿Ahora sí? Sí, ¿no? Sí. Ya. Entonces, el hombre tiene personalidad y tiene carácter, ¿sí? El carácter puede ir siendo forjado a lo largo de los años. La personalidad es única y distintiva de cada ser humano. ¿Está bien? Distingue dentro de todos los seres creados al hombre que el hombre tiene persona. Es una dignificación que Dios dio dentro de las criaturas para que esas criaturas escogidas por Él, en este caso el hombre, la humanidad, adquiriera una altura o una dignidad superior a las demás criaturas. O sea, dentro de las criaturas hay una que recibió la posibilidad de tener persona, personalidad. Es algo que lo asemeja más a Dios. Los ángeles tienen persona. Los demonios tienen persona. Es una distinción y una identidad propia de cada ser humano, que está relacionada con qué? Con ese reflejo especial que la creación le da, que todo el reflejo, perdón, da con respecto a Dios. ¿Está bien? Entonces es una característica muy específica dentro del hombre, o sea, característica de la humanidad. Ahora, nuestro Señor asume la naturaleza humana, pero no asume la persona humana, porque Él ya tiene una persona que es superior y es creadora, esa persona divina de Él, es creadora de esa persona humana, ¿sí? Entonces esa persona, esa distinción de la persona divina está por encima de la persona humana. Por eso nuestro Señor no asume ni toma en consideración una persona humana a la hora de encarnarse. Él mantiene sus características esenciales, intrínsecamente las más importantes dentro de sí como Dios al momento de asumir la naturaleza humana. ¿Está bien? Eso por un lado. Por otro lado, aquí me está preguntando María Rueda. No me queda claro qué es una persona divina con naturaleza humana. ¿Qué quiere decir hijo de hombre e hijo de Dios? Bueno, esto ya viene al respecto de los textos veterotestamentarios. El Antiguo Testamento, cuando hablaba del Mesías
como el enviado de Dios para la salvación, se hablaba de él como el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre era una referencia a ese Mesías. Pero miren que en la cabeza de los judíos, inclusive los conocedores de la teología, digamos, lo que se ha configurado hasta el momento de teología, y los que conocían de escritura, especialmente los fariseos, escribas, etc., ellos no tenían noción de lo que era este milagro o este misterio de la encarnación o de la hipóstasis, ¿no? Que es el hecho de la naturaleza divina y persona divina como que posarse. Hipóstasis es eso, es aquello que sostiene. ¿Qué es lo que sostiene esa persona divina y esa naturaleza divina? Pues la naturaleza humana. Por eso se llama unión hipostática. Y es bonito porque a la par la Iglesia desarrolló un término muy bonito, muy especial. Hipóstasis relativa, y es con respecto a la Santísima Virgen. Porque este milagro de la hipóstasis, repito, naturaleza humana y persona divina que reposa en esta naturaleza humana, ¿sí? ¿Dónde reposa a su vez esto? En el vientre de María. Por eso María es llamada la unión hipostática relativa, porque en ella se dio ese milagro de la naturaleza divina y persona divina unirse a la naturaleza humana. Es más, todo lo que hay de naturaleza humana en nuestro Señor Jesucristo viene única y exclusivamente ¿de quién? De María. No hay concurso de varón ahí. Entonces miren qué bonita la unión de Nuestra Señora con ese milagro de la encarnación. ¿Está bien? María, ¿queda más claro? Ah, aquí me dice Adriana, no